Hola, mi nombre es Ivana Rodríguez Ortiz, estudio la carrera de Ingeniería Petrolera en la Universidad Politécnica de Chiapas. En este video voy a hablar acerca de qué es la reología y de algunos otros también parámetros que se relacionan o trabajan a la par de ella. Primero voy a hablar de la reología, luego voy a hablar de la viscosidad por embudo, el esfuerzo y la velocidad de corte, la viscosidad plástica, la viscosidad aparente, la viscosidad efectiva, el punto sedente y los fluidos newtonianos y los fluidos no newtonianos. Bueno, para comenzar, sabemos que la reología es la ciencia que estudia el comportamiento y las propiedades de un fluido bajo la acción de fuerzas externas. Bueno, esta analiza cómo es que se deforman y fluyen dependiendo de las fuerzas a las que se están ejerciendo. En la ingeniería petrolera, la reología juega un papel muy importante, ya que esta nos determina y nos dice cómo es que se comportan nuestros lodos de perforación, ya que los lodos de perforación, como bien sabemos, que nos ayudan a retirar los recortes que deja nuestra barrena, a estabilizar el pozo y pues a que se cumpla todo este ciclo. También debemos saber que el estudio de otros parámetros como son la viscosidad por embudo, la viscosidad aparente, efectiva y plástica, e incluso el punto sedente, es muy importante saberlo porque nos dice cómo es que se comporta nuestro fluido a través del flujo y el esfuerzo a los que son sometidos. También a nosotros trabajar con fluidos newtonianos y no newtonianos nos dice nos da información clave de cómo es su comportamiento o nos permite comprender cómo responden a diferentes condiciones a las que son sometidas al trabajar con ellas, ya sea directamente dentro del pozo. Ahora sí comenzaremos hablando sobre la reología. Como bien sabemos, la reología es la ciencia que estudia la deformación y el flujo de materia bajo la acción de fuerzas externas de los fluidos pues en este caso los fluidos de perforación, y pues nos ayuda a analizar los materiales, cómo es que se responden a estas fuerzas que se les ejercen, y pues nos dice más bien cómo es su reacción cuando son sometidos a diferentes tipos de esfuerzos, ya sean los de tensión, compresión, corte y torque. Considerando tanto su capacidad de deformarse como su resistencia de los fluidos. Bueno, de forma general podemos decir que la reología describe el comportamiento mecánico de los materiales reales, pero también es muy importante saber que no todos los sólidos se van a comportar de manera elástica, ni todos los líquidos se van a presentar de manera viscosa. Esto depende mucho de que pueda ser una combinación de ambos. Bueno, la reología también es importante saber que abarca procesos de deformación lenta y procesos de deformación rápida. Todo esto nos ayuda a describir cómo es que cambia su forma o velocidad cuando son sometidos pues a diferentes cargas externas. Bueno, la reología cuando trabaja con líquidos se trata de analizar la viscosidad, la tixotropía y el punto sedente, pero cuando trabaja con sólidos evalúa la resistencia, la plasticidad y la relajación del esfuerzo. Pero cuando trabaja en sistemas conjuntos, estudia la estructura interna y el comportamiento de la viscoelasticidad. Ahora vamos a hablar acerca de la viscosidad por embudo. Bueno, la viscosidad por embudo es una medida empírica que estudia la resistencia al fluido o fluidez aparente de un fluido, en este caso pues los fluidos de perforación, y esto pues mide más bien el tiempo determinado que tarda nuestro fluido en un volumen determinado a fluir a través de la boquilla de este embudo. Pues está calibrado bajo la acción en fluir a través de todo por el interior de él, y pues este embudo se conoce como el embudo de Marsh. Bueno, este embudo
nos dice muy bien los cambios de propiedades que tiene nuestro fluido de perforación en este caso. El embudo de Marsh tiene una forma cónica y tiene un diámetro superior de 6 pulgadas y mide 12 pulgadas de largo, y pues tiene una capacidad de 1500 centímetros cúbicos. Bueno, debemos saber que también que al trabajar con el embudo de Marsh, ningún resultado que este nos dé debe ser como un valor representativo de los fluidos de perforación, ya que esto, aunque nos dé resultados certeros en algún área, puede que en otra área no cuadre ese resultado y nos dé otro resultado diferente. Como bien sabemos, el American Petroleum Institute, API, es aquella institución que regula todos los estándares de la industria petrolera, incluyendo todo lo relacionado con la rheología. Por eso es muy importante que el API nos dice que pues el embudo de Marsh sí trabaja de manera eficiente, pero pues como bien les decía, depende de las áreas, porque lo que puede funcionar en un área puede fallar en otra área. Bueno, esta prueba del embudo de Marsh se basa pues en la resistencia interna que tiene el fluido. Por ejemplo, en los fluidos newtonianos pues la viscosidad permanece constante y pues independientemente de la velocidad de corte. En cambio, en los fluidos no newtonianos, como son los lodos de perforación, pues la viscosidad varía según la temperatura, la presencia de aditivos, la concentración de sólidos, entre otros algunos factores que pueden variar y pues dañar nuestro resultado. La viscosidad por embudo es un indicador de medida rápido, pero no reemplaza la eficiencia que tienen también la viscosidad aparente, la viscosidad plástica o los puntos cedentes, que pues estos ya son unos determinantes o unos factores más más exactos. Bueno, también debemos saber que los resultados que nos arroje la viscosidad por embudo, el embudo de Marsh, pues también se puede ver afectado por diferentes factores. Por ejemplo, la temperatura, los químicos, los contaminantes, la concentración de sólidos y también el tipo de base líquida. Bueno, ahora hablaremos sobre el esfuerzo y la velocidad de corte. Bueno, saber estas definiciones son muy importantes para nosotros porque así nos da un porqué de cómo es que reaccionan estas dos, para analizar cómo es que los fluidos se comportan dependiendo a las fuerzas externas a las que son sometidos, cómo es que se deforman o cómo es que fluyen. El esfuerzo de corte, también llamado esfuerzo de cortante, de cizalla o de cortadura, es el esfuerzo interno que resulta de tensiones de fuerzas paralelas a la sección transversal de un cuerpo. Todo esto depende de cómo es, por ejemplo, una barra, una viga, una pared, todo eso. Y se genera cuando se aplican fuerzas, dos fuerzas paralelas sobre una superficie, tendiendo a deslizar una parte de la fuerza sobre la otra, como si se intentara cortar y el objeto a lo largo de esa sección. Bueno, matemáticamente el esfuerzo cortante se desarrolla por la fórmula donde nos dice que la fuerza es dividida entre el área que actúa, es decir, pues ahí aparece que es T, que es el esfuerzo de corte, es igual a la fuerza sobre el área. También es importante saber que el esfuerzo de corte, sus unidades de medida son en pascales en el sistema internacional. Ahora bien, cuando relacionando el esfuerzo cortante con el ámbito petrolero, pues este esfuerzo cortante nos ayuda a determinar los fluidos que nos ayudan a suspender los sólidos, cómo es que influye la presión durante nuestras bombas que utilizamos, y permite también diseñar unos lodos de perforación correctos dependiendo tanto la formación y pues también, por ejemplo, transportar los recortes sin causar algún daño al pozo.
Ahora bien, cuando hablamos de la velocidad de corte, nos referimos a la tasa a la que se deforma un fluido cuando se le ejerce un esfuerzo de corte. Es decir, que nos ayuda a explicar y a entender cómo es que las capas del fluido se desplazan de unas a otras. Bueno, la velocidad de corte, que se expresa en metros por minuto, tiene que ser elegida antes de iniciar el mecanismo, y su valor adecuado depende de muchos factores como la calidad y tipo de herramienta que se debe de usar, también de la profundidad de pasada, la dureza y la maquinabilidad que tenga el material que se vaya a mecanizar, y la velocidad de avance empleada. Su unidad de medida es segundos inversos, y la fórmula es y' es igual a du sobre dy, donde y' es pues la velocidad de corte, du es la diferencia de velocidad entre dos capas, y dy es la distancia que hay entre estas capas. Cuando mayor sea la velocidad de corte, más rápido se van a deformar las capas del fluido. Influye directamente en la viscosidad aparente del fluido, de fluidos no newtonianos. Un ejemplo de los fluidos no newtonianos son los lodos de perforación. Bueno, ahora si queremos llevar esto a un ejemplo práctico, podemos poner que, por ejemplo, si una capa de lodos se mueve a 0.2 metros sobre segundos y otra separada a 0.001 metros, se mueve a 0.1 metros sobre segundos. La fórmula nos quedaría que 0.2 menos 0.1 sobre 0.001 es igual a 100 segundos inversos. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que hay una alta tasa de cizallamientos típica de la barrena o en bombas de alta velocidad. Bueno, entonces ahora si queremos como que relacionar el esfuerzo y la velocidad de corte, podemos decir que el esfuerzo cortante con la velocidad de flujo pues tiene una relación muy importante, porque esto nos dice que al disminuir la velocidad del flujo, el esfuerzo cortante también disminuirá. Pero si la velocidad de corte aumenta, el esfuerzo cortante también aumentará. Bueno, ahora vamos a hablar de la viscosidad efectiva, que esta viscosidad es una medida de resistencia aparente que presenta un fluido al fluir bajo condiciones reales de esfuerzo cortante y velocidad cortante, a diferencia de la viscosidad absoluta o dinámica que aplica a fluidos newtonianos con aplicamiento lineal. La viscosidad efectiva se usa en fluidos no newtonianos, en los que su relación con esfuerzo cortante y velocidad de corte no es proporcional. La viscosidad efectiva se calcula mediante esta fórmula, que nos dice que UEF es la viscosidad efectiva, ya sea en centipoises o en pascales por segundo, y la T es el esfuerzo cortante, y pues ya la y' es la velocidad de corte. Bueno, si interpretamos esta fórmula, nos dice que si el fluido es newtoniano, la viscosidad efectiva no cambia con la velocidad de corte. Por lo tanto, pues sería que UEF es igual a U, que es la viscosidad constante. Pero si hablamos de que si el fluido sí es newtoniano, la viscosidad efectiva se verá afectada, porque va a disminuir o va a aumentar según el tipo de comportamiento, ya que porque por ejemplo en fluidos pseudoplásticos nuestra viscosidad efectiva va a aumentar cuando aumente también nuestra velocidad de corte, pero en fluidos de Bingham la viscosidad efectiva va a depender tanto del esfuerzo inicial, es decir, el punto cedente, como en la pendiente después de ceder.
Ok, ahora hablaremos de la viscosidad aparente, que esta es una medida de la resistencia total que presenta nuestro fluido al fluir bajo condiciones específicas de esfuerzo cortante, observadas con un valor particular de velocidad de corte, que a diferencia de la viscosidad efectiva, que puede calcularse en cualquier punto de la curva, el esfuerzo cortante versus viscosidad de corte, esta viscosidad se obtiene de una velocidad de corte estándar, por lo general a 600 revoluciones por minuto, en el viscosímetro FAN 35 según la norma API. Bueno, entonces la fórmula de la viscosidad aparente sería que BA es igual de BA, que es velocidad aparente, debe estar en centipoises, es igual a nuestra lectura 600 revoluciones por minuto sobre 2. Pues nuestra lectura de 600 revoluciones por minuto pues es el valor dial del viscosímetro, y pues BA pues es la velocidad aparente en centipoises. Un fluido que tenga una viscosidad aparente alta, pues eso es favorable para nosotros porque nos ayuda a suspender los recortes con mayor y transportarlos con mayor facilidad. Pero en cambio, pues un lodo con BA baja, pues puede reducir la presión de bombeo y tener una menor capacidad para suspender sólidos finos. Ok, ahora hablaremos sobre la viscosidad plástica, que es la parte de la resistencia del flujo de un fluido que se debe a la fricción interna de las partículas suspendidas, es decir, sólidos y agregados, y no al flujo de líquido base. Se usa principalmente en fluidos de perforación no newtonianos, como los plásticos de Bingham, donde el flujo no se inicia hasta superar un punto sedente. Esta viscosidad pues es la viscosidad que tiene un fluido a una velocidad de corte muy alta, lo que indica el comportamiento del flujo de fluidos de perforación y nos da información sobre los sólidos que ésta lo contienen. Nuestra fórmula sería BP es igual a lectura 600 revoluciones por minuto menos lectura 300 revoluciones por minuto, que esto pues ya son nuestros valores diales que tiene nuestro viscosímetro. Bueno, si tenemos valores altos de viscosidad plástica, esto quiere decir que pues nuestro fluido tiene más sólidos finos o mayor concentración de partículas. En cambio, si no tenemos valores bajos de BP, velocidad plástica, pues tenemos un fluido menos concentrado, con menor fricción interna y menor capacidad de transporte para los recortes. Okay, ahora vamos a hablar sobre el punto sedente, que pues es el mínimo esfuerzo cortante necesario para indicar el flujo de un fluido no newtoniano. Por ejemplo, los fluidos de plásticos de Bingham, en otras palabras, es la fuerza que debe superar nuestro fluido para ceder y empezar a moverse. Si el esfuerzo aplicado es menor al sedente, el fluido no fluye, pero queda suspendido y suspende los sólidos. Pero si este es mayor, pues el fluido comienza a fluir y pues ya es una viscosidad plástica o efectiva. El punto sedente depende de muchas condiciones, por ejemplo, la concentración de sólidos en el volumen del lodo y la concentración y tipos de iones en la fase líquida del lodo. Bueno, en otras palabras, pues ya sabemos que si tenemos un punto sedente alto, pues requiere más esfuerzo para que fluya, pero nos ayuda a suspender los recortes. En cambio, pues si ya tiene un PC bajo, pues ya empieza a fluir y pues ya pues puede sacar los sólidos que la barrena va dejando. Ahora hablaremos de los fluidos newtonianos, que se dice que su viscosidad debe de ser una medida o capacidad de un fluido para resistir el flujo, pero solo varía cuando es una respuesta de los cambios de temperatura y presión. Un fluido newtoniano toma la forma que tenga el contenedor. En condiciones de temperatura y presiones constantes, la viscosidad de un fluido newtoniano es la constante de proporcionalidad
o relación entre el esfuerzo cortante que se forma en el fluido para resistir el flujo y la velocidad de corte que se le aplica al fluido para que para inducirse al mismo. La velocidad que se le ejerce es la misma velocidad de cizallamiento que se le ejerce a los demás fluidos. Algunos ejemplos de fluidos newtonianos son el agua, la glicerina, la solución de azúcar, los aceites de silicona, los hidrocarburos, pero los hidrocarburos livianos, el aire y otros gases. Algunas características que tiene este fluido el fluido newtoniano es que no tienen propiedades elásticas, son incomprensibles, son isotrópicos e irreales. La viscosidad depende tanto de la temperatura y de las diferentes presiones a las que se someta. Si tenemos una temperatura fija, su viscosidad no cambia y por lo tanto su viscosidad va a ser constante, pero si esta temperatura aumenta, va a disminuir su viscosidad y pues tiene un comportamiento normal. Ahora hablaremos de los fluidos no newtonianos, que estos pues son también llamados líquidos extraños. Son unas sustancias de composición homogénea que sufren deformaciones de forma continua en el tiempo en el que se le aplica una tensión o fuerza, sin importar la magnitud de la misma. Y también debemos saber que es una sustancia que no tiene una forma propia y que se adapta al recipiente que lo contiene. Los fluidos no newtonianos cambian su viscosidad o comportamiento de flujo cuando se encuentran bajo algún tipo de estrés. Si se aplica una fuerza a estos fluidos, por ejemplo, si los golpeamos, saltamos sobre ellos o los agitamos, la aplicación repentina de este fluido puede ser que parezca que sea más gruesos y comportarse como un sólido, o en algunos casos pues tienen un comportamiento opuesto. Por ejemplo, si solo metemos nuestro dedo, pues va a parecer como agua. Algunas características que tienen este fluidos es que tienen consistencia homogénea, resistencia a fluir, una capacidad de variar dependiendo de la función o fuerza que se le aplique, no tiene una viscosidad definida o constante. Cuando están en reposo se comporta como un fluido, pero cuando se le ejerce una fuerza, estos se comportan como un sólido. Y pues la viscosidad de depende totalmente del tiempo. Bueno, los fluidos no newtonianos se pueden dividir, independientes de tiempo, se subdividen en los que tienen umbral y los que no tienen umbral. Cuando hablamos de umbral nos referimos a la necesidad mínima de valor de esfuerzo cortante que tienen estos fluidos para lograr ponerse en movimiento. Por lo tanto, tienen una viscosidad que a cualquier tensión de corte no va a variar con el tiempo. Bueno, los fluidos no newtonianos sin esfuerzo umbral se dividen en, pues ya serían los pseudoplásticos, que tienen una viscosidad baja, o sea que disminuye con la velocidad de deformación y su esfuerzo cortante también será afectado. Y los dilatantes, que estos pues son las suspensiones por la cual nuestra viscosidad aumenta con el aumento de velocidad que tienen de deformación por el esfuerzo. Los fluidos no newtonianos con esfuerzo umbral son los plásticos ideales. Estos permanecen de forma rígida o sólida hasta que se excede el esfuerzo de deformación. También están los fluidos tixotrópicos y los reopécticos. Ahora bien, los fluidos newtonianos pues mantienen una viscosidad constante y un flujo lineal, mientras que los fluidos no newtonianos presentan una viscosidad variable según la velocidad de corte y pueden tener un punto cedente. Ambos son importantes en perforación porque los newtonianos nos sirven como base de referencia y los no newtonianos son esenciales para transportar recortes, mantener sólidos en suspensión y optimizar la circulación del lodo. Ahora bien, como conclusión, bueno, la rheología de los lodos de perforación pues es muy importante para que así nos garantice la eficiencia de las
labores petroleras. Cada parámetro, desde la viscosidad por embudo hasta el punto sedente, nos da información de cómo es que se comporta nuestro fluido y las capacidades que nos ofrecen para suspender y transportar recortes, siempre y cuando se tenga la presión adecuada y estabilizada. Bueno, también en conjunto, pues todas estas, la relojía y los demás pues parámetros nos ofrecen muchos factores muy importantes para el estudio de ingeniería de perforación, para que los nodos cumplan su función de manera eficiente y segura a lo largo de todo el proceso de perforación. Muchas gracias.